Ok, si quieren un minutito más y comenzamos, Mario. De acuerdo, muy bien. Perfecto. Muy bien, buenas tardes. Sean bienvenidos todos al programa de talleres del Qiskit Fall Fest. En esta ocasión me enorgullece presentarles al doctor Daniel Sierra Sosa, quien es Qiskit Advocate y profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información en el Hood College. Eh, la plática que nos tiene preparada el doctor Daniel es clasificación mediante técnicas de aprendizaje de máquina cuántica. Les recuerdo a los presentes que debido a nuestro itinerario tenemos una ventana programada de 1 hora entre lo que es la plática y las respectivas preguntas. Doctor Sierra Sosa, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias por la introducción. Eh, en esta charla vamos a hacer tres cosas en particular. La primera vamos a empezar con un contexto como general de, de, de cosas para entrar en calor. Luego vamos a hablar un poco de qué hacemos en el mundo clásico. Y luego cómo podemos irnos hacia el mundo cuántico en temas de aprendizaje de máquina cuántico. Entonces, siendo así, quisiera empezar con una reflexión de que no es la primera vez en, en, en la vida que estamos en una situación como la que estamos hoy con la computación cuántica. En este recorte del periodo 96, eh, cuando estábamos en el 50 aniversario del ENIAC, eh, la gente cuando lo crearon decían que no, que pues que para qué íbamos a crear un computador de tales magnitudes si no había problemas que no pudiéramos resolver o que fueran suficientemente complejos para poderlos resolver. Y obviamente pues los ingenieros diciendo que bueno, que era demasiado complicado para, para llevar a cabo pues un computador de esta magnitud, ¿cierto? Y en esa dirección es en donde estamos hoy, me parece a mí, en el tema de la computación cuántica. Estamos en el tiempo en el que la computación cuántica está en pañales, en la década pues, del 40 y el 50 estuvo en pañales la computación clásica, ¿cierto? Y es muy interesante ver cómo esa historia pues se va repitiendo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer computación cuántica? Yo creo que todos somos pues muy familiares con estos 5 más 2 puntos del paper seminal de Di Vincenzo de cómo hacer y qué se necesita para hacer computación cuántica. Entonces, claro, necesitamos un sistema que sea escalable, el sistema tiene que ser físico y lo tenemos que tener bien caracterizado. Básicamente, podemos entonces entender al computador cuántico como un experimento de física que tenemos muy conocido, ¿cierto? Y en el cual podemos controlar, pues, eh, eh, casi que todo el experimento, ¿no? También necesitamos la habilidad de inicializar los estados de los qubits que generamos y ponerlos en un estado simple. Eso quiere decir que, pues, si tenemos este experimento de física que llamamos un computador cuántico, eh, tenemos que someter las condiciones iniciales y que somos capaces de poner las condiciones iniciales. La siguiente de las condiciones sería tener unos tiempos de coherencia suficientemente largos para poder hacer operaciones. Pues mi definición rápida de la coherencia es la capacidad de hacer una medida y obviamente la de coherencia es cómo se va perdiendo esa capacidad de hacer una medida, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues ponemos nuestro experimento de computador cuántico, le ponemos las condiciones iniciales y ese experimento va a correr por un tiempo determinado hasta que ya finalmente no soy capaz de medir, pero en ese tiempo yo tengo que ser capaz de hacer operaciones. Y eso nos lleva a el siguiente requerimiento, que es que tenemos que tener una serie de operaciones que podemos hacer en ese experimento
en la dirección de obtener algo. Y luego, pues al final tenemos que medir, ¿cierto? Y ahí estamos hablando como del qué se requiere para hacer un computador cuántico. Entonces, pues un experimento de física que conozco muy bien, que es escalable, quiere decir que pues puedo llevarlo a dimensiones mucho más grandes y que puedo conocer las condiciones iniciales y no solo conocerlas, sino además dar esas condiciones iniciales, realizar ciertas medidas y obviamente tengo que tener las operaciones y la capacidad de medir. Ya si quisiera por ejemplo, hacer comunicación cuántica, pues tengo que tener la habilidad de este experimento, que tiene unos estados que son estacionarios al experimento, pues que se puedan desvincular del experimento particular y que los pueda transmitir a otro lugar, ¿cierto? Entonces ya con eso podemos hacer y tener un computador cuántico, ¿no? La receta es muy sencilla en teoría, ¿cierto? Y digo sencilla pues abusando un poco del tema, pero nada, o sea, teóricamente pues ya más o menos sabemos cómo hacerlo. Pero entonces hay un problema y Isaac Chuan lo describe para mí de una manera muy, muy bonita, y es que el computador cuántico ya no es el sueño de un físico, sino que es la pesadilla de un ingeniero, ¿cierto? Entonces eso que vimos en teoría, eh, en la práctica es una complicación, pero es una complicación que resulta muy interesante porque da lugar a muchas nuevas tecnologías y da lugar a una convergencia de diferentes áreas del conocimiento para poder producir conocimiento no solo técnico, sino teórico y poder hacer diferentes aplicaciones. Entonces, las tecnologías cuánticas las podemos partir en 4 pilares fundamentales. Uno es la comunicación, la computación, la simulación y el sensado y la metrología. Y miren que en este escenario en donde estamos, ¿cierto? Si ponemos estos 4 pilares, pues para poder hacer comunicación, computación, simulación y sensado, pues vamos a tener que tener elementos de ingeniería muy, muy, muy refinados. Vamos a necesitar software que acompañen esos elementos de ingeniería y por supuesto, pues una de las cosas más interesantes es poder educar a la gente y poder tener entrenamiento para poder usar esas nuevas tecnologías, ¿cierto? En esta serie de charlas en las que han estado asistiendo, hay una componente muy fuerte de cómo podemos hacer las cosas de la mejor manera posible, pero miren que las opciones son muchas, ¿cierto? Y si hablamos de aprendizaje de máquina, pues de aprendizaje de máquina cuántica hay muchas, muchas opciones que se pueden llevar a cabo. Lo mismo con programación de computadores cuánticos, hay diferentes compañías, hay diferentes ofertas, y es eso, es hacer educación para poder llevar a cabo todas las, um, las actividades del quehacer de la computación cuántica, ¿cierto? Eh, una de las razones por las cuales queremos hacer computación cuántica es porque la computación cuántica va a tener y va a jugar un rol determinante en cómo estamos generando empresas, cómo las nuevas tecnologías van a impactar las diferentes empresas. Y miren que en el 2016 ya se sabía que el impacto de la computación cuántica, o se esperaba que el impacto de la computación cuántica, más allá del 2019, pues fuera altísimo, ¿cierto? Y casi que transformacional. Yo diría que en este paso del tiempo y de los años que han pasado mientras estamos haciendo computación cuántica, pues esto ya es un carácter transformacional, al punto que todas las nuevas tecnologías que están surgiendo han dado lugar a nuevos descubrimientos y han dado lugar a nuevas contribuciones en diferentes áreas del conocimiento que son bastante relevantes y que nos ayudan pues a repensar cómo estamos mirando el mundo. Leí una noticia que para el 2023 IBM tiene como meta tener un dispositivo cuántico con 1000 qubits, ¿cierto? Actualmente el que conozco es de 127 qubits, el más grande, y es algo que es demasiado avanzado en términos de desarrollo tecnológico, un impacto muy fuerte en cómo estas nuevas tecnologías están creciendo, y desde el 2001 que teníamos un experimento de física pues para hacer la factorización de un número muy pequeño, ¿cierto?
a llegar a este punto es una cosa bastante genial, ¿cierto? Y obviamente pues está promovida por los esfuerzos colectivos de diferentes empresas, de diferentes gobiernos y de diferentes sectores industriales, pues. Entonces, en el 2021 se estimaba que se iban a invertir 22.5 billones de dólares alrededor del mundo, y ahí están marcados, pues, en este gráfico que las personas del equipo de Cureca, pues, pusieron y juntaron, y se ve que hay un gran interés por parte de los diferentes entes de generar computación cuántica y generar nuevos desarrollos en términos de la computación cuántica, ¿cierto? Hay muchas compañías que están trabajando en el tema y lo trabajan desde diferentes tecnologías. Tenemos compañías que están trabajando con arquitecturas de superconductores como IBM, Rigetti, Google y Alibaba. Tenemos compañías que trabajan con iones atrapados como IonQ. Tenemos qubits topológicos como los de Microsoft o computadores fotónicos como los de Xanadu. Y miren que la idea es que podamos generar un nuevo proceso de pensamiento y un nuevo paradigma de cómo estamos haciendo computación, ¿cierto? Y en esa dirección, pues si estamos pensando en un nuevo paradigma de cómo hacer computación, pues estamos pensando en un nuevo modelo de computación. Entonces la idea es que nosotros en el computador clásico iniciamos con los bits que bueno, son ceros y uno mutuamente excluyentes, y en un dispositivo cuántico pues vamos a tener unos estados en el que de la misma manera que tenemos los estados 0 y 1 en la computación clásica, pues vamos a tener nuestros estados 0 y 1, digamos, en la computación cuántica, pero con la diferencia de que estos estados pues tienen que tener en cuenta algo muy distinto, ¿cierto? Lo primero es que el estado va a estar contenido en un registro cuántico, y este registro cuántico pues va a tener unas leyes que lo van a regir, ¿cierto? Va a evolucionar en el tiempo y podemos aplicar diferentes operaciones sobre esa evolución, y al final pues voy a ser capaz de obtener una medida de ese estado. ¿Qué me proporciona eso? Pues eso me proporciona ventajas y desventajas. Por un lado, tener un estado cuántico pues me representa me permite una representación mucho más robusta del modelo de estado que tengo. No simplemente es un binario booleano como en la computación clásica. Podría hacerlo si así lo quisiera, pero me da mucha más robustez en términos de que vamos a tener pues un estado cuántico que vive dentro de un espacio de Hilbert y que está asociado con números complejos y que obviamente me permite una distribución más densa. Tiene también un precio a pagar, ¿cierto? Y es que naturalmente pues las matrices tienen que ser unitarias, hay que definir los estados de cierta manera que cumplan con todas las leyes de este experimento de física que estamos haciendo en computación, y pues cuando mido colapso el sistema y todo lo que ya conocemos, ¿cierto? Pero el tema es que viene con este nuevo modelo de computación, y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a repensar los problemas de manera tal que podamos tener un esquema distinto de solución de problemas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el computador cuántico no es la solución a todos los problemas, es la solución a un conjunto de problemas que van a venir de la mano de cómo repensamos ese modelo de computación basado en los circuitos, qué ventajas nos da ese nuevo modelo de computación, y en virtud de ello, entonces, cómo podemos generar problemas y cómo podemos generar soluciones a los problemas que tenemos. Y eso nos da pues lugar a ciertas aplicaciones que pueden y están siendo investigadas en términos de la computación cuántica, ¿cierto? Entonces, en el área de la salud, esperamos que podamos generar conocimiento sobre nuevas drogas o cómo podemos hacer nuevos tratamientos, y esto de cuenta de que pues podemos conocer cómo se simulan mejor las moléculas, y es bastante ciencia ficción, pues, pero es algo que no está tan lejos,
y que puede llegar a ocurrir. En finanzas pues tenemos ya bastantes avances, especialmente por los computadores de annealing que logran hacer y solucionar problemas de optimización de manera bastante eficiente y particular. En el área del aprendizaje de máquina, pues estamos en los inicios y pues sí hemos visto en las charlas y hemos visto en las contribuciones que hay de aprendizaje de máquina que hay mucho por hacer, pero hay mucho que se ha hecho y los resultados prometen, ¿cierto? Hay una serie de nuevos artículos que están surgiendo en términos de cómo hacer aprendizaje de máquina cuántico y cómo beneficiarse de los computadores cuánticos para hacer aprendizaje de máquina, ¿cierto? Que son dos cuestiones distintas. En el área de la simulación, pues hemos simulado moléculas y ya hay varios tutoriales y ejercicios de cómo simular algunos átomos. Es muy interesante ver cómo efectivamente ese entrenamiento pues va de la mano de los nuevos desarrollos y claramente pues también tenemos un gran área que es muy interesante, que es en el tema pues de la seguridad y de verificación y validación de software, ¿ya? Ese es como el contexto. Entonces estamos en este boom de la computación cuántica, en donde tenemos un montón de noticias que están saliendo casi diariamente acerca de los grandes aportes que están surgiendo en la computación cuántica, de que si logramos la supremacía o no la logramos, de que si Google logró demostrar en un problema que consiguió demostrar la supremacía cuántica, o que IBM sacó un computador con un qubit más, y hay un montón de noticias, hay un montón de novedades. Entonces estamos en un momento en el que la computación cuántica pues está en auge, está creciendo, y hay muchas nuevas aplicaciones y muchas nuevas contribuciones que hay. Entonces, en esta charla en particular, y en este contexto, y en este momento de la vida de la computación cuántica, pues hay un tema que es de bastante interés, y es el tema de cómo hacer aprendizaje de máquina cuántico, ¿cierto? En las charlas que ustedes tuvieron esta semana, pues vieron algunos aportes en términos de cómo hacerlo con Covalent, y bueno, y vieron algunas aplicaciones, por ejemplo, con PennyLane. Aquí vamos a hablar de algo, de un pequeño conjunto de la computación cuántica, y es cómo podemos preparar un conjunto de datos, ¿sí? Para tratar de obtener resultados de computación cuántica en un contexto real, para un dataset real, cómo podemos preparar esos datos para, dadas las limitaciones que tenemos con los dispositivos que tenemos, poder hacer aprendizaje de máquina, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer en esa dirección es, vamos a empezar desde el punto de vista clásico, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo aprendizaje de máquina, realmente lo que estamos haciendo es que tenemos dos entradas. Una van a ser los datos y el otro pues van a ser las respuestas que tenemos, ¿cierto? Si yo tengo los datos y las respuestas, lo que yo quiero aprender dentro de mi caja negra es cuáles son las reglas, cuáles son esos patrones, cuáles son las reglas de composición que efectivamente, dado un número de datos o un conjunto de datos, pues me van a llevar a un conjunto de respuestas. Esto va en contravía de la programación clásica, que la programación clásica, y esto yo creo que todos los que han estado en una clase de programación han escuchado esto, y es, si ustedes tienen una receta de cocina, hacer un algoritmo es como una receta de cocina en donde tienen que tener unos insumos, seguir todos los pasos, y el resultado final pues va a ser este o aquel plato, ¿cierto? Entonces acá tenemos exactamente lo mismo, tenemos unas reglas, tenemos unos insumos que son los datos, tenemos una serie de instrucciones que vamos a seguir, pues esas reglas, y al final pues vamos a llegar a las respuestas, ¿cierto? Entonces, de acá pues saltamos a que vamos a tener entonces problemas que van a estar definidos por el conjunto de datos. Siendo así, entonces lo que estamos haciendo es que estamos resolviendo problemas que van a estar determinados por los datos y no
tanto por la técnica, ¿de acuerdo? Hay técnicas que están asociadas con ciertos datos, pero son los datos los que finalmente te van a decir cuál es la técnica más apropiada, qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer y cómo te debes mover, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo aprendizaje de máquina, lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo un set de datos, ese set de datos lo estamos convirtiendo en conocimiento a la hora de extraer los patrones de este set de datos que me permiten entender qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues cojamos el ejemplo clásico de una red neuronal, ¿cierto? Cualquiera con capas. Y lo que tenemos que hacer es entonces expandir ese set de instrucciones que tengo. Y lo que voy a hacer es que tengo unos datos de entrada que van a ser mis entradas y voy a pasar por unas capas, ¿cierto? Estas capas no son otra cosa que transformaciones de esos datos con alguna regla de composición que me van a llevar a obtener algunas predicciones, ¿cierto? Entonces, el objetivo que tenemos es que estas capas que van a transformar los datos, pues van a depender de unos parámetros y esos parámetros, mi objetivo último es saber cuáles son los parámetros que me llevan desde el set de entrada de datos hasta las predicciones que estoy realizando en la salida, ¿cierto? Entonces, bueno, sabiendo que tengo que hacer eso, lo primero que quiero saber es, bueno, tengo que entonces mirar cómo voy a poder cuantificar el hecho de que yo estoy cambiando unos parámetros de entrada, ¿sí? Para un conjunto de datos y pues que esto me está dando una salida, pues si estos parámetros de entrada son equivocados, pues estas salidas van a estar equivocadas, pero igual va a producir unas salidas. Pero si yo tengo un subconjunto de datos que me guardé para mí, ¿cierto? Y que supe cuál era el valor correcto, entonces yo voy a poder establecer una función que me va a decir mis predicciones, qué tan lejos están de los valores reales que estoy teniendo, ¿cierto? Y con eso entonces voy a poder establecer un puntaje de una función de costo, ¿cierto? Y en esta función de costo, pues lo que estoy diciendo es, pues mire, usted está con la predicción que hizo tan lejos de los datos reales, ¿cierto? Establezco una métrica para decir qué tan lejos estoy. Entonces, cuando ya tengo esta medida, lo que puedo hacer es que pues voy a tener un optimizador y voy a empezar a actualizar los parámetros que tengo para las capas y en virtud de ello, entonces pues esta predicción yo espero que sea mejor y al final pues voy a estar mucho más cerca de los valores reales para la predicción, ¿cierto? Entonces este es como el esquema que tenemos, pero pues vienen muchísimas preguntas, ¿cierto? Una de ellas es, bueno, si yo tengo eh, que aprender patrones de los datos que tengo, entonces lo que tengo que hacer es claramente aprender a representar los datos de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que tenemos un conjunto de datos que es nuestro insumo. Con ese conjunto de datos también sabemos que tenemos que hacer algunas transformaciones. Esas transformaciones que hagamos pueden ser más o menos eficientes dependiendo de cómo representemos los datos. Estos dos ejemplos que les presento acá, uno del libro de Ian Goodfellow y el otro de un tutorial de TensorFlow, me parece que ilustran muy bien qué es lo que estamos haciendo con la representación de los datos. Entonces, miren que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos esto en coordenadas cartesianas y quisiéramos pasar o obtener una mejor representación en coordenadas polares, ¿cierto? Entonces lo que estaríamos haciendo es que miren que este problema que no es separable linealmente, se convierte en un problema separable linealmente, nada más por una transformación en términos de las coordenadas en las que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces miren que de aquí a acá simplemente hubo un esquema de transformación de los datos en el que pude realizar una representación distinta y con ella entonces tuve un conjunto separable de datos, ¿cierto? Eh, lo podemos mirar un poco más de cerca y más con la mano en el ejemplo de la derecha. Entonces miren que nosotros sabemos leer el reloj con las manecitas, ¿cierto? La mano chiquita nos va a dar la hora, la mano larga nos va a dar los minutos y entonces, por ejemplo, vamos a poder saber cuál es la hora en el reloj de la izquierda, ¿cierto?
3 y 7, y vamos a poder saber cuál es la hora en el reloj de la derecha. Esta vez el reloj, la mano chiquita está en las 10, la mano grande está en las 12, pues son las 10, ¿cierto? Entonces miren que estos son los datos de entrada. Si nosotros hacemos el siguiente experimento mental y decimos, bueno, yo soy un computador, si yo soy un computador y yo tengo esta representación de los datos, pues lo que tengo es una matriz, ¿cierto? En 2 dimensiones que tiene unos píxeles que van a ser blancos y negros, ¿sí? Y para cada una de las distribuciones de los píxeles negros que tengo sobre esa matriz de píxeles blancos, pues voy a tener una hora asociada. Miren que esa representación no es muy conveniente en términos de lo que estoy haciendo y cómo voy a trabajar con la con la vida. Entonces, yo quiero obtener una mejor representación, quiero hacer las cosas mejor. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es entender el problema que tengo y generar una transformación sobre los datos que me permita establecer qué es lo que está pasando con estos datos para yo poder definir cuál es la hora. Entonces, una representación que es mejor, pues sería decir, ok, si esto es una matriz, pues yo puedo establecer un plano cartesiano acá y voy a tener que para la mano, ¿cuál es esta? Sí, que para la mano larga, yo voy a tener que x es igual a 0.7 y y es igual a 0.7, ¿sí? Y que para la mano cortica, pues x va a ser igual a 0.5 y y va a ser igual a 0, ¿cierto? Esa es una de las posibles representaciones que tengo, ¿no? Em, lo mismo para el otro reloj. Y esta es una representación que es mucho, mucho más compacta, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera obtener una representación aún más compacta, pues miren que si lo que me interesa es saber cuál es la posición de la mano larga y la mano cortica, pues yo puedo empezar a hacer abstracciones de lo que tengo y no me interesa cuál es la longitud de la mano larga y cuál es la longitud de la mano cortica, ¿cierto? Me interesa nada más saber cuál es el ángulo que tiene la mano cortica y la mano larga y con eso voy a poder saber cuál es la hora. Entonces miren que la representación de los datos nos da una cantidad de información impresionante acerca de lo que estamos, de lo que estamos haciendo en términos de cómo podemos obtener conocimiento a partir de las diferentes representaciones de la información. Y cuando nosotros obtenemos ese conocimiento con las representaciones de la información, entonces, pues bueno, ya vamos a poder aplicar las diferentes técnicas de aprendizaje de máquina que conocemos clásicos, ¿cierto? Pero clásico no es lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Entonces vámonos al mundo cuántico. Sí, este cuadro me parece muy bonito, les comparto, este es una presentación final de un estudiante para un evento que se llamó Entangled Moments, y la idea era generar arte a partir de computadores cuánticos, y pues este es una representación de datos usando el circuito de Bell, ¿cierto? Y generaron fotografías. Entonces, como teníamos el Night Shift de Rembrandt en lo clásico, pues acá tenemos un, una representación pues cuántica del arte, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos a hablar de quantum y obviamente no puede haber una presentación, una charla, un taller de computación cuántica sin que hablemos del qubit, y esta es precisamente la representación del qubit que yo quiero, ¿cierto? Un poquitín más complicada de la que vemos normalmente, pero la quiero así es porque quiero poner énfasis en cómo podemos obtener una representación mucho más robusta de la información si estamos pensando en estados cuánticos, ¿sí? Entonces, una de las mejores formas de visualizar un qubit es sobre una esfera de Bloch, ¿sí? Que es una representación vectorial de un punto sobre la superficie de una esfera unitaria, ¿cierto? Digamos que todos los estados son puros, entonces la esfera es unitaria. Entonces, en ese sentido, pues si queremos ir a la representación clásica, bueno, ya clásica del qubit, entonces vamos a tener una cantidad compleja alfa que va a estar acompañando al estado de la base computacional 0, ¿cierto? Y una cantidad compleja beta que va a estar acompañando al estado base 1, y pues vamos a tener que la suma de las amplitudes cuadradas pues tiene que ser igual a 1,
significando que la probabilidad de estar en 0 o en 1 cuando son sumadas es igual a 1, ¿cierto? Si lo miramos así, entonces miren que tenemos una gran riqueza en términos de codificación de información. Por un lado tenemos un ángulo teta, tenemos un ángulo phi y tenemos con esto una representación sobre esta esfera de Bloch, ¿ya? Si vamos a medir, entonces claro, en computación cuántica tenemos 3 momentos: codificación de la información, aplicación de algún algoritmo variacional y medida, ¿cierto? Entonces, si entendemos el qubit como esto, como esta representación, entonces pues la medida no va a ser otra cosa que una proyección sobre los estados base que tengamos, ¿cierto? Cuando hacemos eso, y cuando hacemos eso me refiero a cuando medimos, pues vamos a destruir cualquier posible superposición que existiese entre los estados y simplemente pues esa proyección va a caer sobre una de las bases computacionales que tenemos para medir y esa es la medida. Entonces recuerden, aprendizaje de máquina lo podemos partir en 3 momentos: representación de los datos, que es lo que nos convoca en esta charla en particular; algoritmos de aprendizaje de máquina, que van a ser algoritmos variacionales, en donde van a tener una serie de parámetros que van a cambiar y que van a ser optimizados, por supuesto, en el mismo sentido en el que fueron en aprendizaje de máquina clásico, y pues una medida que vamos a, a, a operar. Y bueno, y unas operaciones que vamos a hacer, pues que son las compuertas cuánticas, ¿sí? Que son esas operaciones que vamos a hacer. Y voy a hablar de las compuertas cuánticas porque ellas van a ser las que nos van a ayudar a hacer la representación de los datos. Me interesan en particular 3 compuertas cuánticas, que son las compuertas de Pauli, ¿cierto? Y con ellas yo voy a introducir dentro de los estados cuánticos rotaciones, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que, pues digamos que supongamos que tenemos un qubit único, ¿cierto? Entonces la compuerta cuántica no va a ser otra cosa que una matriz 2×2 que va a operar sobre el estado cuántico introduciendo una transformación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hago X, pues voy a rotar en X en la esfera de Bloch; si hago Y, voy a rotar en Y en la esfera de Bloch; y si hago Z, voy a rotar en Z en la esfera de Bloch. Eso tiene algunas condiciones, ¿cierto? La matriz de operación tiene que ser unitaria, lo mismo tiene que ser la inversa de la matriz, que también tiene que ser unitaria, y por tanto la operación DAGA multiplicada por la operación pues da la matriz identidad. Quedémonos en la cabeza con estas rotaciones, que las vamos a necesitar en un momentico, ¿cierto? Entonces rotamos en X, rotamos en Y, rotamos en Z, y con eso voy a poder transformar los datos que tenemos. Y miren que esas rotaciones pues van de la mano de esa robustez que tengo para poder establecer la información dentro de esos estados cuánticos. Entonces hablemos de cómo esto nos ayuda a hacer aprendizaje de máquina cuántico. Disculpen. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo aprendizaje de máquina cuántico, lo que estamos haciendo es que estamos enfrentados a un problema en donde tenemos muchas opciones que podemos tomar. La gran mayoría de las diapositivas y del contenido que vamos a ver de aquí en adelante viene del libro de Maria Schulde y de Francesco Petruccioni, que ya está en su segunda edición. Si quieren un muy buen libro de aprendizaje de máquina cuántico, se los súper recomiendo. Va desde el aprendizaje de máquina clásico hasta el aprendizaje de máquina cuántico, pasando por todas las etapas, con la ventaja de que es agnóstico al tipo de programación y de sistema que estén usando. Es bastante bueno. Pero retomando un poco, estamos enfrentados pues a este problema, y es que tenemos datos clásicos y los estamos procesando con un dispositivo clásico, ¿cierto? Que tenemos datos cuánticos y que lo estamos procesando con un dispositivo clásico. O que tenemos, lo hice invertido, perdón. Este sería el datos clásicos de un computador cuántico. Este sería unos datos cuánticos procesados en un computador clásico, y finalmente unos datos cuánticos procesados en un computador cuántico. Entonces miren que el problema se convierte realmente en 4 problemas. Clásico, pues es Machine Learning normal, el que hacemos en las GPU todos los días.
Clásico cuántico, pues sería tener un conjunto de datos que es clásico y que queremos aprender cómo procesar en un dispositivo cuántico. Nos vamos a concentrar en este bloquecito en particular, porque realmente lo que estamos haciendo es que tenemos sensado, y cuando digo sensado puedo hablar de bases de datos tabulares, imágenes, información que viene de sensores. Todos esos datos son realmente clásicos, o la mayoría de esos datos son realmente clásicos, y los queremos aprender a procesar en dispositivos cuánticos. Tener un dispositivo cuántico, datos cuánticos procesados en un dispositivo clásico, pues es simulación, y un esquema cuántico pues impone tener pues ya esa representación cuántica de la información y hacer procesamiento cuántico de ella, ¿cierto? Entonces quedémonos en esta. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de datos reales que vienen del mundo real, por tanto, pues son datos clásicos que van a estar representados en algún tipo de dato, puede ser binario, puede ser entero, puede ser de punto flotante, en fin, tenemos un conjunto de datos clásicos que queremos representar como un conjunto de estados cuánticos que va a ser posible procesar mediante el uso de tecnologías cuánticas, ¿cierto? Y con ello, entonces, pues vamos a tener el esquema en el que estamos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si yo quiero hacer computación cuántica, aprendizaje de máquina cuántico, pues lo primero que tengo que hacer es tener un conjunto de datos, preparar esos datos, ¿sí? Una vez yo preparo esos datos y los preproceso, pues voy a poder generar una serie de mapas de características que tengo para mis datos, que van a ser estados cuánticos, y aquí voy a poder aplicar un algoritmo variacional, medir, optimizar y actualizar los parámetros que tenemos, ¿cierto? Y con ello, pues entonces vamos a estar haciendo genéricamente aprendizaje de máquina cuántico, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito codificar la información que tenemos. Cuando estamos hablando de datos clásicos, yo tengo un conjunto de datos clásicos, hago ingeniería de datos, aplico técnicas de aprendizaje de máquina y llego a la predicción, ¿cierto? Cuando quiero procesar de manera cuántica, pues voy a tener ese conjunto de datos, tengo que codificar esos datos, tengo que hacer el aprendizaje de máquina cuántico, leer y finalmente obtener la predicción. Entonces, en el sistema cuántico lo que vamos a tener es que hacer una preparación de estados, una evolución de los unitarios que tengo en esos estados y una medida, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan de la representación del qubit que dimos? Pues la vamos a utilizar para poder codificar la información, ¿cierto? Tenemos varias alternativas. Unas más interesantes, bueno, no, todas son muy interesantes, pero unas que proveen ciertas características que podemos usar bastante bien, y otras pues que van a tener otras que también podemos usar, ¿cierto? La primera y más sencilla, que es como la que a mí me parece que es trivial, y como el cerebro de uno piensa en términos de las cosas clásicas que conocemos, de la computación clásica que conocemos, es generar una base binaria de una serie de binarios que los voy a codificar directamente como los estados cuánticos que tengo, ¿cierto? Esa es una opción. La otra opción sería hacer una representación de esos datos en términos de las amplitudes de los estados cuánticos que tengo, ¿sí? Otra representación que es bastante popular hoy en día es hacer la representación de los datos en la evolución temporal que tenemos, ¿sí? Y finalmente, la última representación que tenemos, pues es la codificación en el hamiltoniano del problema, ¿sí? Entonces vamos con la primera representación, que es la representación que es más sencilla para nuestra mente, y es hacer una codificación binaria de la información. Entonces, si nosotros decimos que, bueno, voy a representar los números que están de entre 0 y 1, ¿cierto? Una fracción binaria. Entonces, para eso lo voy a hacer en una representación que es un bit string tau, ¿cierto? Que está definido por esta sumatoria. Eso quiere decir que lo que yo voy a tener que definir es con qué precisión quiero trabajar, y en virtud de esa precisión, pues voy a tener ciertas contribuciones que van a venir de la mano de este cociente que tengo acá, ¿sí? Y que me van a permitir, pues, generar de manera binaria, en una representación binaria, los números
los números fraccionados que tenemos pues en la representación. Entonces digamos que yo quiero codificar el vector 0, 1 menos 0.6 y 1. Aquí tenemos un reto, pues el reto se soluciona fácil, vamos a codificar en el primer bit el signo y el resto pues va a ser aplicar la definición de la sumatoria, ¿sí? Y voy a tener la representación binaria de los datos y simplemente luego concateno todos los bit strings que tengo y voy a tener mi estado cuántico. No hay almuerzo gratis. Aquí el problema es que vamos a tener que usar demasiados qubits para poder representar la información y esto no es conveniente, ¿cierto? Eh, Tenemos que caminar hacia una representación más compacta de los datos. Entonces, una representación más compacta de los datos, por ejemplo, la logramos haciendo codificación en amplitud, ¿cierto? En la codificación en amplitud, lo que yo voy a tener es que voy a tener un vector normalizado y lo quiero representar en términos de las amplitudes del estado cuántico, ¿cierto? En principio, la tarea es bastante sencilla, en principio, y ya vamos a ver cuál es el problema, y es que el mismo vector que teníamos, 0, 1 menos 0, 6 y 1, ¿sí? Lo voy a codificar en amplitud. Entonces, lo primero es que normalizo, ¿sí? Normalizo el vector, no hay problema. Y además, pues tengo que definir el tamaño de mi vector en potencias de 2, ¿cierto? O en un logaritmo entero, ¿sí? Dicho de otra manera, pues tiene que ser 2, 4, 8, 16 y así el número de elementos. Entonces, por ejemplo, si quiero representar 3 datos, voy a necesitar 2 a la 2 qubits para hacerlo. Y si quiero representar más, pues voy a necesitar más qubits. Y simplemente voy a asociar con las amplitudes de esos estados los valores que tengo para el vector clásico. Claro, viene un problema fundamental que vamos a ver ligeramente en esta charla y que podemos discutir pues luego de la charla si así lo desean, y es cómo obtengo una representación única para un conjunto de datos que no es solo un punto, sino que es una serie de datos que yo quiero obtener de manera sistemática la codificación en amplitud, haciendo siempre el mismo procedimiento y cómo obtener esa codificación. Entonces, para un dato, pues no es problema. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos muchos datos, ¿cierto? Pasemos a la codificación en tiempo. Para la codificación en tiempo, pues vamos a usar la ecuación de Schrödinger, en donde vamos a tener el hamiltoniano y la constante de Planck relacionándonos cuál es la energía del sistema. Para mí, pues yo siempre he entendido esta ecuación como una ecuación de conservación de la energía, ¿cierto? Y si uno la mira así, pues cuadra todo, ¿cierto? Entonces el hamiltoniano me va a representar la energía del sistema y yo simplemente lo que estoy haciendo es estudiando cómo cambia la energía del sistema en el tiempo, ¿cierto? Y así entonces voy a poder obtener una representación. Entonces lo que yo quiero hacer con mis datos es que, bueno, yo tengo un escalar que es X, que pertenece a los reales, y yo lo voy a representar en la evolución unitaria del hamiltoniano. Lo que estamos realmente haciendo acá es que estamos aplicando un unitario, un operador al estado cuántico que tenemos, que va a producir un cambio en ese estado cuántico, ¿cierto? Que me va a llevar del momento 0 al momento 1 después de aplicar ese unitario, y este unitario va a ser una función de X, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a hacer es, si esto es un unitario, pues como vimos que son compuertas cuánticas, pues voy a usar una compuerta cuántica, siendo las rotaciones de Pauli las más comunes. Entonces, para nuestro ejemplo, voy a coger el menos 0.438 y lo voy a codificar como una evolución de tiempo, ¿cierto? Entonces voy a escoger una compuerta Y, voy a rotar la esfera el estado cuántico en la representación de Bloch. Y disculpen que dije la esfera, lo que pasa es que la esfera de Bloch no es otra que la esfera de Poincaré, y la vamos a rotar en Y, ¿sí? Y con eso pues vamos a tener cuál es el estado asociado con este valor particular que tenemos, y vamos a poder hacer
una representación de esos datos y vamos a poder codificarlos en la evolución temporal. La otra opción que tenemos es hacer una codificación en el hamiltoniano. No todas las matrices que están asociadas con el hamiltoniano van a ser hermíticas. Este es un truco para volverlas hermíticas, y una vez las volvemos hermíticas, pues lo que podemos hacer es que podemos operar sobre los estados cuánticos con estas matrices y multiplicarlas con un vector que fue codificado en amplitud, y eso nos va a permitir pues obtener una representación de los datos que va a estar asociada con los autovalores y los autovectores del estado que estoy generando, que es una representación ventajosa. Doctor Daniel, hay Sí, una pregunta en el chat, me parece que tiene que ver con lo que he estado comentando. sí, Es de Nick Vázquez. sí. Podríamos, por ejemplo, en una red neuronal obtener datos en una capa oculta y mantenerlos entre 0 y 1 con la función sigmoide, pero luego usar esas posibilidades en qubits. ¿A qué te refieres con esa pregunta? Nick Vázquez, bueno, no nos está respondiendo. Me parece que quiere hacer la conversión de los bits ordinarios Sí, a qubits a partir de la salida que genera una red neuronal. sí, eso es completamente válido. Pues siempre y cuando cumpla con las condiciones que hay que imponer, ¿cierto? Que sea unitario y así. Ok, bueno, Luciana Espíndola menciona que aquí se cumple la ley de la conservación de la energía. Es una Sí, pregunta. Sí, sí, ok. sí, claro. Aunque Nick Vázquez ya no respondió, dice que convertir la probabilidad dada por el sigmoide a las probabilidades del qubit, que es lo que quería. Sí, sí, es válido. O sea, es una transformación válida, claro. Muy bien. Claro que sí. Pues creo que continuamos. Listo. Bueno, y entonces, ya habiendo convertido los datos, pues les quiero mostrar un ejemplito, un ejemplo muy sencillo de cómo trabajar con datos reales, cuáles son las salidas que vamos a obtener y en qué universo estamos. Entonces la mayor parte de la investigación que hago, que no está relacionada con computación cuántica, la hago en temas de salud. Y pues he trabajado con úlceras de presión, con datos de diabetes, con demencia, con varios datos, y la idea es cómo podemos integrar técnicas cuánticas a ese aprendizaje de máquina clásico que estamos haciendo. Entonces vamos a usar dos algoritmos. Uno es el BQC, ¿cierto? Variacional, un clasificador variacional, la máquina de soporte vectorial cuántica, que son dos técnicas que sé que han cubierto extensamente en las otras charlas, y las vamos a usar para procesar un set de datos reales. Y voy a escoger un set de datos de enfermedad cardíaca, ¿cierto? ¿Por qué queremos hacer enfermedad cardíaca? Pues bueno, queremos hacer enfermedad cardíaca porque es una de las enfermedades con mayor prevalencia en el mundo y afecta a una cantidad impresionante de gente. Hay una gran inversión en términos de tecnología, de cómo hacer mejor evaluación de los pacientes, cómo mejorar el cuidado, cómo darles una mejor calidad de vida después de un evento cardíaco. Y entonces existen, primero, muchísimas bases de datos de eventos cardíacos, y segundo, pues existe un gran interés en mirar cómo podemos proveer un mejor cuidado para el paciente con enfermedad cardíaca. Entonces tenemos una serie de bases de datos. En particular escojo para esta presentación una base de datos de enfermedad coronaria, y vamos a mirar qué pasa cuando comparamos los resultados clásicos con los resultados que obtenemos en aprendizaje de máquina cuántico, ¿cierto? Eh, para nuestro set de datos vamos a usar un set de datos de la IEEE que combina 4 datasets diferentes y tienen 11 características en común, que ya vamos a ver cuáles son las características. Y la idea es saber si tenemos una reducción de más del 50% de los vasos en la coronaria, para saber si efectivamente hay
hay una enfermedad cardíaca. Les dejo el link de la base de datos por si quieren jugar con ella aquí. Y nada, hagamos la clasificación, ¿cierto? Me dolí. Lo primero es que vamos a considerar los datos que tenemos y es, vamos a tener la edad, vamos a tener el género de los pacientes, si han tenido algún tipo de dolor en el pecho, cuál es la presión sanguínea, cuál es el colesterol que tienen, si han tenido azúcar en la sangre mientras están en ayunas, cuáles son los resultados de los exámenes electrocardiográficos, cuál es el máximo, las máximas pulsaciones que han tenido, si hacer ejercicio les induce alguna angina, si han tenido alguna depresión en la presión sanguínea debida al ejercicio o al reposo, y si existe algún pico en este escenario, ¿cierto? Entonces miren que hay un comentario editorial que hay que hacer en este momento, y es que empezamos nuestra charla mirando cómo en la década del 50 teníamos un computador gigantesco que ahora mismo no es más poderoso que un celular que tenemos en el bolsillo, ¿cierto? En términos de aprendizaje de máquina, cuando empezamos a hacer técnicas de aprendizaje de máquina, y me refiero a la humanidad, teníamos una gran componente de ingeniería de datos. Tratábamos de encontrar cuáles eran las correlaciones, hacíamos análisis estadístico de los datos, cuál era la mejor representación que podíamos obtener de esos datos para poder hacer aprendizaje de máquina por ejemplo, con un perceptor multicapa, ¿cierto? O una Levenberg Quark, o sea, técnicas que eran muy dependientes de la calidad de los datos. Luego con el Deep Learning, pues ya no tenemos que hacer tanta ingeniería de datos, porque simplemente lo que hay que hacer es, pues, ponga más capas, ¿cierto? Y va a producir datos. Cuando estamos trabajando en computación cuántica, en aprendizaje de máquina cuántico, pues tenemos que volver al mismo escenario en el que estábamos hace varios años, ¿cierto? Y es que tenemos que hacer una ingeniería de datos seria y responsable para poder tener buenos resultados en términos de los algoritmos y de los circuitos que queremos aplicar, ¿cierto? Entonces yo corrí los experimentos y apliqué una máquina de soporte vectorial clásica. Todo lo gris es clásico, las dos azules son cuánticas. Un naive Bayes también clásico, una regresión logística, árboles de decisión, un random forest y un XGBoost para obtener estos resultados en la base de datos. Son las mismas bases de datos, solo que corrí diferentes técnicas. En el primer escenario corrí seis técnicas clásicas, en el segundo corrí 2 técnicas cuánticas. Miren que los resultados, tal y como los tenemos acá, pues el Random Forest es el mejor resultado y nos da un 88%, y la máquina de soporte vectorial cuántica nos da un 77%. Esto es sin hacer bastante tuning de los parámetros, sino simplemente una primera aproximación, un vistazo, sin esforzarme mucho en hacer un setting de los parámetros que fuera óptimo para cada una de las técnicas. Y miren que el mensaje acá es que, si bien las técnicas cuánticas no presentan resultados superiores a los de las técnicas clásicas como los que tenemos acá, no están tan lejos. Y eso muestra que hay una promesa en las técnicas de aprendizaje de máquina cuántico. ¿Qué tenemos que hacer? Una mejor representación de los datos, y lo que tenemos que hacer es, pues, empezar a definir los problemas tal y como los tenemos. Estamos sobre la hora. Les voy a mostrar, pero pues vamos someramente sobre ellos, ¿cierto? Y es cuál es el precio de hacer codificación en amplitud, por ejemplo. Entonces, lo primero es que tengo que calcular unos ángulos asociados a las compuertas que voy a usar. La idea de hacer codificación en amplitud es aplicar una cascada de compuertas de rotación. Permítanme, les muestro acá, ¿sí? Una cascada de compuertas de rotación, para los cuales voy a tener unos ángulos asociados con los datos clásicos que tengo, ¿cierto? Y así, entonces, en esta cascada lo que voy a hacer es que voy a generar esa codificación en amplitud, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy transformando mis datos clásicos en un circuito en donde estoy aplicando compuertas de rotación para finalmente poder obtener la misma representación, ¿cierto? Lo que les quiero mostrar acá, y esto es un problema muy real, es que todas las técnicas tienen una desventaja.
Aquí obtengo una representación mucho más densa en términos de los estados que estoy haciendo, pero el precio a pagar es que miren que el número de compuertas que tengo que utilizar a medida que avanzo es gigantesco, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, cómo se vería un estado cuántico representado para un vector de 16 componentes, ¿cierto? Ustedes miren que es una cantidad de compuertas tremenda. Esto es una cascada, se luce así con compuertas universales, pues porque no tenemos compuertas que puedan ir hasta n número de controles y obtengo la representación de los datos que quería. Entonces quería compartir pues como eso, que no hay técnica que sea completamente gratis en términos de la representación de los datos. Si obtengo una representación mucho más compacta en términos de los estados, pues tengo que pagar con el número de operaciones que estoy haciendo. Y eso es lo que les quería compartir hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, hay una pregunta de Luciana Espíndola. Ella pregunta si el aprendizaje de máquina cuántico es más conveniente para conjuntos de datos muy grandes o reducidos. Pues, a ver, hay, hay, hay dos formas de responder esa pregunta, ¿cierto? Una de las grandes ventajas que tenemos con los dispositivos cuánticos es que el dispositivo cuántico es una gran calculadora de álgebra lineal. Entonces, y en paralelo además, de manera natural en paralelo. Entonces podríamos beneficiarnos de eso en conjuntos de datos que son bastante grandes en el futuro, ¿cierto? Ahora tenemos una representación, unos dispositivos que son limitados, por tanto, lo que podemos hacer actualmente con los computadores cuánticos es muy reducido. Y las técnicas, que vas a aplicar, hombre, tienen que ser sobre conjuntos de datos que están limitados por la máquina, no por la técnica. Pero eso es lo bonito, y es que la máquina se está haciendo cada vez mejor y a pasos agigantados. Entonces la técnica está ahí y está mejorando, ¿cierto? Muy bien. Le recuerdo a los presentes que pueden marcar la manita en caso de que deseen hacer una pregunta a través de su micrófono. Mientras tanto, Nick Vázquez pregunta si existe alguna ventaja cuántica en esos casos. Sí existe ventaja cuántica en términos de la representación de los datos, y es que como podemos codificar los datos cuánticos en términos de un hamiltoniano, que es una evolución en el tiempo, podemos definir problemas de manera distinta y podemos obtener mejores resultados. Ahora, ese es un comentario con pinzas, y yo siempre trato de ser muy cuidadoso con este tipo de comentarios, y es que no podemos olvidar que una técnica de aprendizaje de máquina clásica, de deep learning, bien trabajada, es decir, con ingeniería de datos, con hyperparameter tuning, con todo lo que implica, va a obtener mejores resultados que las técnicas cuánticas. Primero, porque son problemas que están muy refinados, y segundo, porque son problemas en los que hemos trabajado mucho más tiempo, ¿cierto? Entonces, en caso tal de que obtuviésemos una mejor representación de los problemas y una mejor ideación de los problemas, si me permiten decir esa palabra, no sé si exista, vamos a obtener ese tipo de ventajas. Miren que el hecho de tener esa representación compleja de los datos da una riqueza en términos de robustez de distribución de datos impresionante. Para ponerlo en términos como de una analogía que tal vez no sea muy buena, pero que me parece que ilustra muy bien las cosas, nosotros en una cámara fotográfica estamos registrando las intensidades de luz reflejadas por los objetos, ¿cierto? Eso es campo real. En un holograma, cuando estamos en un laboratorio que estamos trabajando con láseres, nosotros estamos registrando la información compleja del campo de luz reflejado por los objetos. Y miren que el holograma es como mirar por una ventana tridimensional. Esa riqueza de datos, esa robustez es lo que, para mí, en mi opinión, nos da este tipo de tecnologías. ¿Cómo podemos obtener ventaja de esa representación extendida de la realidad, cierto? Y hay una cosa que leí alguna vez y que realmente hemos discutido bastante con el equipo de trabajo,
es que el mundo es cuántico, ¿cierto? Y el hecho de que el mundo sea cuántico quiere decir que la información es cuántica. Y si la información es cuántica, pues simplemente lo que tenemos que hacer es obtener esas representaciones que son mejores para poder describirlas, ¿cierto? Muy bien. Juan Monroy indica que tiene algunas preguntas. ¿Quiere activar su micrófono o desea hacer esto a través del chat? Sí, ¿me escuchas? ¿Lo escuchamos? Básicamente es cuáles serían las limitaciones de las redes neuronales cuánticas, digamos a las clásicas, hasta dónde yo podría llegar con una red neuronal cuántica. En este momento, hasta donde la máquina te dé, ¿cierto? Vas a estar limitado por el volumen cuántico, es decir, vas a estar limitado por el número de qubits que puedes usar y el número de operaciones que puedes aplicar. Adicionalmente a eso, tienes que tener en cuenta los tiempos de decoherencia, es decir, que la medida se degenera sobre el tiempo. Si tuviéramos una máquina cuántica tolerante al ruido o en alguna disposición de corrección de errores que me permitiera tener una máquina similar a una máquina tolerante al ruido, pues podríamos pensar en, 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 en otro tipo de problemas, pues. Entonces la limitación en este momento es más de hardware que de concepto. Hay algunos efectos adversos de aplicar computación, aprendizaje de máquina en computadores cuánticos, pero usted está trabajando en ello, ¿cierto? Una de ellos es, por ejemplo, el Barren Plateaus, que las técnicas dejan de aprender. Técnicamente Sí. son temas de ruido, pero si se solucionan como tal, realmente las redes podrían hacer lo mismo. Cuánticas, sí. ¿A qué te refieres con lo mismo? O sea, redes convolucionadas y de cosas más complejas podría llevarlas también al plano cuántico. Sí, no, sí, claro, y de hecho se está trabajando en algoritmos híbridos y se está trabajando en cómo representar ese tipo de operaciones dentro de circuitos, ¿cierto? Vale, ¿y el código que mostraste el último era sobre el proyecto que estabas haciendo? No, el código, los circuitos que mostré últimos son un ejemplo que trabajé pues a partir del libro de Maria Schul y el artículo de Motonen de cómo generar codificación en amplitud. Es simplemente hacer la codificación en amplitud del problema. Ok, gracias. Muy bien. Armando Aguilar Gómez pregunta si el archivo, creo que es el archivo que acabo de mostrar, si lo puede compartir o lo tiene abierto en Git. Claro que sí lo puedo compartir, por supuesto. Muy bien. Armando Aguilar nuevamente. En estos casos de modelo que ha mostrado, ¿los cuánticos se generaron sobre simuladores de computadora cuántica o directamente sobre alguna computadora real? No, simuladores. Son simuladores. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien que tenga algún comentario a realizar? Bueno, se le agradece la respuesta. Bien, pues le agradecemos. Muy bien, Juan Monroy. ¿Se podría mirar el código del proyecto de salud? Eh, sí, sí, no, sí, se puede mirar. Bueno. Luciano Espíndola, en computadoras cuánticas, ¿cómo cambia la respuesta? No, pues realmente la respuesta es la misma, pero cómo llegamos a ella es lo que es distinto, ¿cierto? Entonces el camino en cómo llegamos a ella. Entonces, aquí lo que estamos haciendo los computadores cuánticos simplemente es obteniendo una función de distribución de probabilidad, sacando cuál es el estado que es más probable, poniendo eso en el optimizador y actualizando los parámetros, ¿cierto? Una visión a 30.000 kilómetros pues, del, 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 de los algoritmos de computación cuántica. Entonces, cómo llegas a esa respuesta es distinto. De última, la respuesta es la misma, ¿cierto? Si estás haciendo un clasificador, pues vas a tener la probabilidad de que pertenezca a esta o a cual clase. Y nada, es igual, pero se hace distinto, ¿cierto?
Bien, Francisco del Río, ¿existe alguna disciplina que permite determinar para una instancia si es mejor utilizar Machine Learning clásico o Quantum Machine Learning? Esa es una pregunta increíblemente interesante. De hecho, esa pregunta resume mi interés en investigar técnicas de aprendizaje de máquina cuántico, ¿cierto? Una de las preguntas que yo he tenido es, primero, nosotros tenemos un set de datos clásicos y con ese set de datos clásicos, pues yo lo transformo y lo convierto en estados cuánticos y hago aprendizaje de máquina cuántico. Pero entonces, partamos esa pregunta que estás haciendo en pedacitos, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, ¿existe algún set de datos clásico que sea más proclive a ser convertido a un set de datos cuánticos y que bajo esa transformación o una serie de transformaciones se vaya a ver beneficiado sobre eso? Si es eso, es una característica inherente del conjunto de datos, y si es una característica inherente del conjunto de datos, ¿cómo la puedo medir, cierto? Y si la puedo medir, entonces, ¿cómo puedo establecer que hay ese conjunto de datos? Es el que es bueno para el aprendizaje de máquina cuántico, ¿cierto? Entonces, supongamos que somos capaces de medir eso, entonces listo, ya sé que ese conjunto es proclive. De no serlo, ¿qué tipo de transformaciones yo puedo hacer para poder eh, em, convertir ese set de datos en un set de datos que sea procesable por computadores cuánticos, ¿cierto? Entonces, miren que se trata de eso. ¿Cómo podemos estudiar estos datos para obtener la mejor representación posible para un computador cuántico? ¿Cierto? Entonces acá tenemos tres opciones de representación de estados, pero entonces yo quiero saber, por ejemplo, a qué tipo de transformaciones el sistema es invariante, ¿cierto? ¿Qué tipo de características puedo conocer de los datos? Entonces, nada, la disciplina, pues, en mi opinión, sería la analítica de datos, pero la analítica de datos, pues, haciendo una investigación seria en cuáles son las características que tiene que tener un set de datos clásicos para que sea proclive a ser procesado con computadores cuánticos. De no serlo, ¿qué tipo de transformaciones tengo que realizar para que lo sea? ¿Cierto? Y posiblemente, pues entonces, aprendiendo esto, pues tenga una ganancia en términos de que puedo obtener mucha información beneficiándonos de esa representación de datos. Ok, nuevamente Juan Monroy nos pregunta, ¿se pueden programar redes neuronales cuánticas de varias capas sin problemas hoy en día? Se pueden, sí, sin problemas no. Va a haber, el problema es naturalmente la capacidad de los dispositivos que tenemos. Ok. Nick Vázquez pregunta, ¿actualmente puede ser aplicado en redes convolucionales, GANs o autoencoders? Hay algoritmos híbridos para todas las anteriores, hay propuestas con diferentes frameworks. En Qiskit están trabajando con PyTorch, y si vas al Qiskit Textbook vas a encontrar un ejemplo de una red neuronal convolucional híbrida cuántico clásica con PyTorch para la selección de características de los números de NIST, ¿cierto? El 0 y el 1. Y lo mismo, hay varias contribuciones reportadas sobre GANs y autoencoders cuánticos. Los hay. Ok, tenemos una pregunta de Luciana Espíndola. ¿Cómo es el procedimiento en un computador cuántico en comparación de la simulación? ¿Cuál sería la diferencia? Así. Eh, en el computador cuántico vas a tener un montón de ruido, y ese ruido pues va a beneficiar o va a perjudicar la medida. Y digo beneficiar o perjudicar porque miren que si nosotros hacemos este loop híbrido de optimización, pues mucho del ruido que tenemos dentro del computador cuántico pues va a estar apodizado por ese sistema o ese esquema de optimización, ¿cierto? Entonces, algunas veces el ruido puede ser beneficioso, algunas veces el ruido puede ser problemático, pero el esquema es lo mismo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la simulación, pues la simulación estás haciendo estados cuánticos que están perfectamente entangled y que entrelazados y que van a poder hacer todo el tipo de operaciones de la manera más eficiente. En un computador cuántico real, no todo el mundo está conectado con todo el mundo. ¿Cierto? Muy bien.
Tenemos tiempo de una última pregunta. Bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. Le agradecemos al doctor Daniel Sierra Sosa de compartir sus experiencias y agradecemos a los presentes por su interés en el tema. Esperamos con ansia otro evento del Qiskit Fall Fest para apreciar los cambios que han ocurrido a partir de este momento. Les agradezco entonces y les deseo buena tarde. Muchas gracias.